En el corazón del desierto peruano, bajo un sol implacable y una tierra que ha permanecido casi intacta por siglos, se esconden uno de los mayores enigmas de la humanidad, las líneas de Nazca. Desde el aire, gigantescos diseños emergen de la tierra árida como si alguien, o algo, los hubiese trazado para ser vistos desde el cielo. Figuras de animales, plantas, seres humanoides, e incluso lo que algunos interpretan como pistas de aterrizaje o mapas estelares. Pero lo más inquietante no es su tamaño, ni su perfección. Lo verdaderamente desconcertante es que nadie sabe con certeza por qué están ahí, ni cómo fueron creadas con tanta precisión hace más de 1500 años. Las civilizaciones que habitaron la zona, como la cultura Nazca, no contaban con tecnología aérea, ni con herramientas modernas de medición. Aún así, lograron trazar líneas kilométricas con una exactitud que rivaliza con la ingeniería moderna. Algunas de estas figuras miden más de 300 metros de largo, y solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire, lo cual plantea la primera gran pregunta: ¿para quién fueron hechas? Las teorías más aceptadas en el mundo académico apuntan a que se trataba de caminos rituales o de calendarios astronómicos. Se cree que los Nazca podrían haberlas usado como ofrenda para los dioses, marcando el movimiento del sol, las lluvias o las estaciones. Pero hay demasiadas cosas que no encajan. Algunas figuras no parecen tener relación con lo astronómico ni con rituales conocidos. Hay diseños que se repiten con patrones geométricos imposibles para una cultura que no tenía vista aérea. Y hay otros que simplemente no tienen explicación. Entonces surge una posibilidad que incomoda a muchos. ¿Y si estas líneas no fueron hechas para los hombres, sino para los dioses? ¿O tal vez, para quienes venían desde las estrellas? La hipótesis extraterrestre, aunque polémica, ha ganado terreno. Autores como Erich von Däniken sugieren que las líneas podrían haber sido puntos de referencia o señales para civilizaciones no humanas. Algunos incluso afirman que las figuras coinciden con constelaciones, o que la forma de ciertos dibujos recuerda a seres con trajes espaciales, o criaturas que no pertenecen al ecosistema local. El llamado astronauta de Nazca, una figura humanoide con ojos grandes y gesto enigmático, ha sido uno de los íconos de esta teoría. Pero más allá de los visitantes del espacio, hay quienes plantean otra idea aún más provocadora: que estas líneas forman parte de un lenguaje simbólico perdido, una especie de código ancestral que no hemos podido descifrar. Tal vez una advertencia, tal vez una guía, tal vez un legado de una civilización aún más antigua que la Nazca, que poseía un conocimiento que hoy está completamente olvidado. En las últimas décadas, incluso organismos como la NASA han mostrado interés en las líneas de Nazca. Han utilizado satélites y tecnología de escaneo láser para estudiarlas, lo cual ha hecho que muchos se pregunten: ¿por qué una agencia espacial estaría tan interesada en unos dibujos precolombinos en el suelo del Perú? ¿Qué buscan ahí? ¿Qué saben que no están contando? Y si consideramos que en todo el mundo, desde Egipto hasta Sumeria y pasando por Mesoamérica, existen patrones similares de alineación astronómica, geometría sagrada y mensajes en código visual, ¿estamos frente a una red global de comunicación antigua? ¿O frente a rastros dispersos de una inteligencia perdida que alguna vez habitó la Tierra o la visitó? Lo cierto es que, a pesar de los años, las teorías, los escaneos y los documentales, nadie ha podido descifrar por completo el mensaje de Nazca. Y tal vez nunca lo hagamos. Porque a veces, las respuestas están frente a nosotros, pero requieren una mirada distinta. Una mirada que no se limite a lo que enseñan los libros, sino que se atreva a cuestionar todo. Pero si estas figuras fueran solo arte ritual, ¿por qué parecen responder a una lógica geométrica tan precisa? ¿Por qué algunas de ellas muestran simetría, proporciones áureas e incluso alineaciones con constelaciones específicas? ¿Qué cultura, sin acceso a mapas, drones, ni satélites, pudo planear diseños que solo tienen sentido desde el cielo? Durante décadas, científicos y exploradores han tratado de encontrar una explicación racional. Algunos sostienen que los Nazca trazaban las líneas usando estacas y cuerdas, que bastaba tiempo, paciencia y repetición. Tal vez. Pero eso no responde al ¿para qué? ¿Por qué crear una figura de más de 200 metros si nadie en tu tiempo la podrá ver completa? Y ahí es donde todo empieza a ponerse más interesante, o más inquietante. Porque si dejamos de pensar como arqueólogos, y empezamos a pensar como observadores del misterio, notamos que no es solo Nazca. En otras partes del mundo,
Los círculos de las cosechas en Inglaterra, los geoglifos de Paracas, el calendario maya, las líneas de Sajama en Bolivia, existen patrones similares, marcas gigantes trazadas en la tierra que no pueden ser vistas completamente desde el suelo, pero sí desde lo alto. ¿Casualidad? ¿O estamos frente a una red de conocimiento antiguo que una vez estuvo conectada globalmente? Algunos investigadores hablan de una civilización anterior a las que conocemos. Una civilización que poseía un nivel de conciencia, simbología y conexión cósmica que apenas ahora comenzamos a intuir. En esta teoría, las líneas serían más que dibujos, serían códigos, frecuencias o activadores energéticos que interactúan con el entorno o con el propio planeta. Puntos de resonancia, marcadores para alineaciones cósmicas, o incluso, puertas de comunicación interdimensional. ¿Y si los antiguos sabían que solo una civilización futura, capaz de volar o de ver desde el cielo, lograría descifrar el mensaje? ¿Y si esas figuras están dirigidas a nosotros? La figura del colibrí, por ejemplo, podría simbolizar algo más que un ave. Algunos investigadores relacionan su forma con patrones matemáticos exactos presentes en el vuelo de ciertos drones. El mono espiralado recuerda patrones fractales que hoy apenas comenzamos a comprender en física cuántica. El llamado astronauta parece más una entidad simbólica que un humano. Y es ahí donde el misterio se vuelve más profundo. Porque cada figura, cada línea, cada orientación, parece estar ahí por una razón. Pero no una razón inmediata o decorativa. Es como si todo el desierto fuera un enorme mensaje, pero escrito en un idioma que hemos olvidado. La gran pregunta no es solo quién las hizo o cómo. La gran pregunta es, ¿para qué? ¿Y qué pasa si ese para qué aún no ha llegado? ¿Qué pasa si esas líneas fueron diseñadas para activarse, resonar o ser entendidas, en un momento específico de la historia humana? Tal vez por eso las miramos tanto, las estudiamos tanto, y aún así no entendemos nada. Porque puede que no sea un enigma del pasado, sino un mensaje para el futuro. Y si hablamos de mensajes para el futuro, entonces debemos detenernos un momento y observar algo más allá del suelo seco y agrietado del desierto. Tal vez lo que las líneas de Nazca realmente están señalando no es solo el cielo, sino algo dentro de nosotros. Algo que hemos perdido como humanidad. Un tipo de conciencia antigua. Una conexión que nuestros antepasados tenían y que nosotros, entre pantallas, algoritmos y ruido digital, hemos olvidado. Porque estas líneas no fueron garabatos hechos al azar. No fueron un simple intento artístico. Quien las trazó tenía un propósito, un mensaje, una intención. Y ese propósito, más de 1500 años después, aún sigue intacto, aguardando ser descifrado. ¿No es extraño que cuanto más estudiamos estas figuras, menos las comprendemos? Mientras más tecnología usamos para analizarlas, más nos alejamos del mensaje que podría haber sido tan simple como profundo. Lo fascinante es que estas figuras no han sido borradas por el tiempo, ni por el clima, ni por el olvido. Siguen ahí, firmes, claras, como si esperaran a la humanidad indicada, como si supieran que algún día, alguien llegaría a entender. Pero entender de verdad, no desde la razón, sino desde una conexión distinta, más intuitiva, más espiritual, más alineada con el lenguaje del símbolo y la energía. Y ahí es donde aparece la posibilidad que más incomoda. ¿Y si estas líneas no fueron hechas por humanos? ¿O no fueron hechas solo por humanos? ¿Y si fueron trazadas con asistencia? ¿Con guía? Por seres que sabían algo que nosotros aún no comprendemos. Seres que dominaban la geometría sagrada, la resonancia, las frecuencias vibratorias de la Tierra. Seres que, quizá, no veían con ojos, sino con conciencia. Algunos los llamarían dioses. Otros, extraterrestres. Otros más, una versión antigua y olvidada de nosotros mismos. Porque si las líneas fueran parte de una red energética global, si se alinean con otras estructuras similares en el planeta, si resuenan con patrones cósmicos, entonces estamos frente a algo mucho más grande que una cultura perdida. Estamos frente a un lenguaje que unifica historia, espacio, tiempo, forma y vibración. Quizás esa sea la verdadera herencia de Nazca. No un enigma, sino un recordatorio. Un espejo puesto en la tierra para que cuando levantáramos vuelo, literal y espiritualmente, recordáramos lo que alguna vez fuimos capaces de ver. Y no es casualidad que en esta era, la era del olvido,
estemos volviendo a mirar hacia abajo, hacia el desierto, hacia el misterio, tal vez porque sentimos, en lo más profundo, que ahí hay algo esperando por nosotros. Algo que no puede ser explicado en palabras, pero sí sentido. Algo que no es pasado, es destino. Así que la próxima vez que mires una imagen aérea de las líneas de Nazca, no pienses en lo que ves. Piensa en lo que no ves, en lo que se intuye, en lo que se activa, porque puede que esas líneas sean más que figuras. Puede que sean llaves, y que lo que están tratando de abrir no sea una puerta en el desierto, sino una dentro de ti. Si este video removió algo en ti, no lo ignores. Suscríbete a Hipótesis Misteriosas, porque aquí no solo hablamos de misterios, los sentimos, los cuestionamos y los dejamos vibrar. Comenta tu teoría. ¿Crees que las líneas son solo arte ritual, o estamos frente a una red de sabiduría extraterrestre, olvidada o suprimida? Dale like si alguna parte de esta historia te hizo mirar el mundo desde una perspectiva distinta. Comparte este video con ese amigo o amiga que siempre ha sentido que hay algo más allá de lo visible. Y si sentiste algo profundo mientras escuchabas este relato, guárdalo, porque tal vez ese sea el verdadero mensaje. Y recuerda, a veces, lo que parece dibujado en la tierra, está escrito en el alma.